Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes turcos y dramas que nos roban el aliento. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a destapar una olla a presión que lleva días a punto de explotar. Sí, como ya vieron en el título, vamos a hablar de ese secreto bomba que Mert le revela a Afra después de la tormenta, y no me refiero a una tormenta literal, aunque a veces parece que la serie es una telenovela venezolana de los años 90 con tanta intensidad dramática. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada diálogo que nos ha llevado hasta este punto crucial en la relación de estos dos personajes que amamos, y a veces odiamos un poquito. Pero antes de sumergirnos en este drama, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ni un solo vídeo con todas las novedades, teorías locas y análisis profundos que tenemos preparados para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo y así sean los primeros en enterarse de todo. Gracias por el apoyo, son lo más. Ahora sí, vamos al grano. Afra y Mert. Mert y Afra. Esta relación ha sido un sube y baja emocional digno de estudio. Desde el principio vimos chispas, tensiones, negaciones, encuentros y desencuentros que nos han mantenido al borde del asiento. Hemos visto celos, intrigas, secretos a voces y silencios que gritaban más que 1000 palabras. Y justo cuando pensábamos que la reconciliación estaba a la vuelta de la esquina, ¡boom!, un secreto sale a la luz para ponerlo todo patas arriba. Pero, ¿de qué secreto estamos hablando exactamente? Aquí es donde entramos en terreno especulativo porque los avances nos muestran pinceladas, pequeños vistazos que nos dejan con más preguntas que respuestas. Sin embargo, analizando la trayectoria de los personajes y los conflictos que han enfrentado, podemos hacernos una idea bastante clara de lo que podría ser este secreto tan devastador. Una de las teorías más fuertes que circula por las redes sociales es que este secreto tiene que ver con el pasado de Mert. Recordemos que Mert no siempre fue el chico seguro de sí mismo y exitoso que conocemos. Tuvo una infancia difícil, marcada por la ausencia de su padre y las dificultades económicas. Podría ser que algo de ese pasado oscuro haya regresado para atormentarlo y que ese algo sea algo que pueda afectar directamente a Afra. Quizás una deuda pendiente, un error cometido en el pasado, o incluso una relación oculta que podría poner en peligro su presente con Afra. Profundicemos en esta teoría. Imaginemos que durante su juventud, Mert se vio envuelto en alguna situación legal complicada debido a las malas decisiones que tomó para sobrevivir. Tal vez una estafa menor para ayudar a su familia, o incluso una pelea que tuvo consecuencias inesperadas. Ahora, años después, la víctima de esa situación o alguien relacionado con ella, regresa para exigir venganza o una compensación. Esto podría poner en peligro no solo la reputación de Mert, sino también la seguridad de Afra, especialmente si esta persona es peligrosa o tiene conexiones turbias. Otra posibilidad, aunque un poco más retorcida, es que el secreto tenga que ver con alguien cercano a Afra. Quizás un familiar, un amigo o incluso alguien de su pasado amoroso. Podría ser que Mert haya descubierto algo sobre esta persona que podría lastimar profundamente a Afra y que esté luchando internamente con la decisión de revelarle la verdad. Imaginemos por un momento que Mert descubre que el ex de Afra, ese que creíamos superado, en realidad sigue teniendo sentimientos por ella y que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla. Sería un golpe bajo para Afra y una situación muy difícil para Mert. Pero vamos más allá. ¿Qué tal si este ex no solo tiene sentimientos, sino que está casado y con hijos, y su obsesión con Afra pone en riesgo su propia familia? O peor aún, ¿qué tal si este ex ha estado manipulando sutilmente a Afra para mantenerla cerca, creando conflictos en su relación con Mert y sembrando dudas en su mente? Estas serían situaciones extremadamente dramáticas que pondrían a prueba la fortaleza de Afra y su capacidad para confiar en Mert. Pero, ¿por qué este secreto se revela después de la tormenta? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La tormenta, como la hemos llamado, podría referirse a un momento de crisis en la relación de Afra y Mert. Quizás una discusión fuerte, una separación temporal o incluso una traición. Después de esta tormenta, cuando las aguas se calman y la reconciliación parece posible, es cuando Mert decide que es el momento de revelar el secreto. Quizás lo hace porque se da cuenta de que no puede construir una relación sólida y duradera basada en mentiras y secretos. O quizás lo hace porque la situación se vuelve insostenible y siente que no tiene otra opción. Analicemos esta tormenta.
Imaginemos que durante una cena con amigos, una exnovia de Mert aparece inesperadamente, creando una escena de celos y confusión. Afra, sintiéndose humillada y traicionada, se aleja de Mert, cuestionando su confianza en él. Durante esta separación, Mert se da cuenta de que no puede seguir ocultando el secreto, ya que la aparición de su ex solo es la punta del iceberg de un problema mucho mayor. Siente que debe ser honesto con Afra si quiere tener alguna esperanza de recuperarla. Lo que sí es seguro es que esta revelación va a tener un impacto enorme en la relación de Afra y Mert. Va a poner a prueba su amor, su confianza y su capacidad para perdonar. ¿Podrán superar este obstáculo? ¿O este secreto será la gota que derrame el vaso y los separe definitivamente? Pensemos en las consecuencias. Si el secreto involucra a un familiar de Afra, ella podría sentirse traicionada no solo por Mert, sino también por su propia familia. Esto podría crear una brecha irreparable entre ella y sus seres queridos, dejándola completamente sola y devastada. Por otro lado, si el secreto se relaciona con el pasado de Mert, Afra podría cuestionar su propia percepción de él, preguntándose si realmente conoce al hombre con el que está. Esto podría generar una profunda inseguridad en la relación, haciendo que Afra se sienta vulnerable y desconfiada. Ahora, vamos a hablar de la reconciliación, que se menciona en el título. ¿Es posible una reconciliación después de semejante bomba? La verdad es que en las telenovelas turcas todo es posible. Hemos visto parejas superar situaciones mucho peores y terminar juntas, felices para siempre. Sin embargo, también hemos visto relaciones que se rompen irremediablemente después de una traición o un secreto revelado. Pero no todo está perdido. Las telenovelas turcas también son expertas en crear giros inesperados. Quizás el secreto, aunque devastador, tenga una explicación lógica y comprensible. Tal vez Mert actuó de una manera que parecía engañosa, pero en realidad estaba protegiendo a Afra de un peligro mayor. O quizás el secreto revele una verdad sobre el pasado de Afra que ella desconocía y que la ayude a comprenderse mejor a sí misma. Estos giros podrían abrir la puerta a la reconciliación, siempre y cuando Afra y Mert estén dispuestos a escucharse y a perdonarse mutuamente. En el caso de Afra y Mert, creo que la clave de la reconciliación estará en la honestidad y la comunicación. Si Mert es capaz de explicarle a Afra por qué ocultó el secreto y mostrarle arrepentimiento sincero, es posible que Afra lo perdone. Pero también dependerá de la magnitud del secreto y del daño que haya causado. Si el secreto es demasiado grave o si Afra siente que Mert la ha traicionado profundamente, la reconciliación será mucho más difícil, si no imposible. Imaginemos una conversación sincera entre ambos. Mert, con lágrimas en los ojos, le explica a Afra las razones que lo llevaron a ocultar el secreto, revelando sus miedos y sus inseguridades. Le muestra su vulnerabilidad y le pide perdón por haberle causado dolor. Afra, por su parte, escucha atentamente, tratando de comprender la perspectiva de Mert y de encontrar una manera de perdonarlo. Ambos se abren completamente, compartiendo sus sentimientos más profundos y comprometiéndose a construir una relación basada en la confianza y la transparencia. Además, la actitud de Afra también será fundamental. ¿Será capaz de dejar de lado su orgullo y su dolor para darle una segunda oportunidad a Mert? ¿O decidirá que es mejor alejarse y buscar la felicidad en otro lugar? Afra es una mujer fuerte e independiente, pero también es vulnerable y sentimental. Su reacción a este secreto será crucial para determinar el futuro de su relación con Mert. Exploremos las opciones de Afra. Podría decidir tomarse un tiempo para reflexionar y evaluar sus sentimientos, alejándose de Mert y de su entorno para encontrar claridad. Durante este tiempo podría buscar el consejo de sus amigos y familiares, pero al final, la decisión estará en sus manos. Podría perdonar a Mert y darle una segunda oportunidad, pero con la condición de que él demuestre su arrepentimiento y su compromiso con la relación. O podría decidir que el daño es irreparable y que es mejor seguir adelante sin él, buscando un nuevo amor que la valore y la respete. En mi opinión, la reconciliación es posible, pero no será fácil. Afra y Mert tendrán que trabajar mucho para reconstruir la confianza y el amor que han perdido. Tendrán que ser honestos el uno con el otro, comunicarse abiertamente y estar dispuestos a perdonar. Si son capaces de hacer todo esto, creo que podrán superar este obstáculo y salir fortalecidos. Pero si no lo logran, su relación podría llegar a su fin. No olvidemos el papel de los personajes secundarios. Sus amigos, sus familiares e incluso sus enemigos,
podrían influir en la decisión de Afra y Mert. Un amigo cercano podría aconsejar a Afra que perdone a Mert, argumentando que todos cometemos errores y que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Un familiar podría presionar a Afra para que se aleje de Mert, creyendo que él no es lo suficientemente bueno para ella. Un enemigo podría aprovechar la situación para sembrar más discordia entre Afra y Mert, intentando separarlos definitivamente. Al final, la decisión estará en manos de Afra y Mert, pero la influencia de su entorno podría ser determinante. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que sea este secreto tan devastador que Mert le revela a Afra? ¿Creen que podrán reconciliarse después de esto? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos fans de las series turcas. En resumen, hoy hemos destapado la olla de presión del secreto que Mert le revela a Afra después de la tormenta. Hemos analizado las posibles teorías sobre este secreto, su impacto en la relación de los personajes y las posibilidades de reconciliación. Hemos visto que la clave estará en la honestidad, la comunicación y la capacidad para perdonar. Pero al final, el destino de Afra y Mert está en manos de los guionistas, así que solo nos queda esperar y ver qué nos depara el futuro. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que los quiero un montón y que su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo con sus teorías sobre el secreto de Mert y Afra. Quiero saber qué piensan ustedes. Y también quiero que me cuenten qué otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y síganme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. Gracias por todo su apoyo, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.